La siguiente lectura que hice fue la de Dinámica de las fronteras físicas y simbólicas en los espacios transculturales de una vida mejor. Me llamó mucho la atención igual el concepto de frontera, porque el texto lo maneja como distintos tipos de fronteras creo que son como fronteras lábiles y difusas, y como hay tipos de fronteras que son jurídicas o físicas, que, o sea, como que me gustó mucho cómo trabaja el concepto de, aún cruzando una frontera física, te, te, este, te enfrentas a otro tipo de fronteras que pareciera, que parecieran haber sido vencidas, como que pasando una. Y una de las cosas que más me llamó la atención, o sea, ya retomando la película de este señor que cruza de manera ilegal los Estados Unidos, uno de las partes de la lectura que me llamó mucho la atención fue esta que dice: algunas de ellas lábiles y difusas facilitan contactos, tránsitos y desplazamiento. En tanto, otras nos recuerdan que la frontera es también una transdominación de un surco demarcatorio que instala o perpetúa confrontación, ruptura y escisión. Eh, o sea, ya tomando como que las distintas gravedades de las fronteras, eh, me llama mucho la atención esta parte que dice: al poco tiempo Carlos se percató de las diferencias entre sus aspiraciones idealizadas y las condiciones reales de la vida de los inmigrantes mexicanos ilegales. Yo con esto que ando viviendo justo del intercambio y todo eso, me llama mucho la atención como que, o sea, tomando justo el respeto necesario a los inmigrantes. Eh, Estamos en un país centralizado como lo es México y todo pareciera suceder en la Ciudad de México. Y claramente no podemos negar el capital cultural al que podemos acceder estando geográficamente aquí, que es como si fuera en Estados Unidos cruzar la frontera física al entrar a ese país. Bueno, mi idea va más como, ok, si hay una idealización por la Ciudad de México, que, que a esa idealización no puedes acceder simplemente estando en el territorio físico. Por ejemplo, estar en la Ciudad de México como que te limita ciertos aspectos como económicos o sociales, que no puedes acceder a ciertas cosas, como por ejemplo, eh, o sea, si hay muchas cosas gratis y todo eso, pero te das cuenta como que el mundo del arte se mueve por distintas cosas a las que tú probablemente no puedes acceder aún estando en el espacio físico, y eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, hay como que aquí galerías de arte que yo he ido, y aún así compartiendo el espacio físico, de llegar al espacio físico. Por ejemplo, fui a una expo y no me dejaron pasar. O de que, o sea, como que estas ciertas cosas, como que ahí te enfrentas a otras fronteras sociales a las que no puedes acceder. Y como que te das cuenta ya estando en el lugar que no basta con el simple hecho de estar en el lugar. Eh, Siguiendo con el texto, me llama mucho la atención como que el enfoque que pone el director en cuanto a el hecho el hecho de no omitir como cuáles son las problemáticas reales de las cuales una frontera puede como darle a ciertas personas. Porque, por ejemplo, em, como que no solo se ve desde un punto en el que las fronteras son este espacio como de enriquecimiento cultural y que todo está bien con eso. También habla de que el enfoque correcto, que también tiene como que sus distintas maneras de ver. O sea, el enfoque correcto es enseñarse, y esta parte como de todo lo bueno que hay como que en estos espacios donde se convergen culturas, sin dejar de lado como que todos los problemas que se enfrentan las personas, y no el simple hecho de que
es bueno o malo, como por ejemplo esta idea de por ejemplo el mundial que viene en México, como que se plantea como un como un hecho de que va a dejar derrama monetaria, derrama económica, pero cuáles son o sea, y como que solo se ve desde ese enfoque, pero cuál es el otro enfoque, por ejemplo, como que el caso de gentrificación, de desplazamiento a habitantes, y como que el enfoque correcto que el texto dice que narra la película es poniendo en foco a los dos aspectos y bueno, también hay una lectura que ando haciendo en mi clase de historia de aquí de la Esmeralda y me llama mucho la atención como que esta idea como del mestizaje en cuanto a después de la Revolución Mexicana, creo que hubo un proyecto nacional como de la identidad mexicana era el mestizo, que básicamente era como que este mexicano como que ya había evolucionado, como que aún tenían sus raíces, pero ya como que era la mezcla de todo y como que ya todos podíamos debíamos volvernos mestizos, pero en este término de llamar mestizo como que se pierden identidades que ya después viendo como que en retrospectiva es muy racista y elitista el libro que se que puso Vasconcelos, que es La raza cósmica, que era como que desprenderse de la cultura para llegar a ser otro y como que el proyecto podría empezar con un enfoque positivo entre comillas, pero en realidad estaba siendo más excluyente, intentando ser incluyente y como que esto siento que es un ejemplo como del cómo podríamos, o sea, cómo en la película, si solo se decanta para un lado, no le estaría haciendo justicia a las personas realmente afectadas. Siguiendo con este texto, me llama la atención esta parte del texto que dice los espacios transculturales son focos de resistencia a lo que el sociólogo Bauman llama presiones asimilatorias, que apuntan a digerirles a los inmigrantes completamente y disolver su idiosincrasia, para privar a los otros de su otredad. Es como, siguiendo con este tema de el mestizaje en México, es como, o sea, al momento de darle un término de mestizo a ciertas personas, como que pareciera que el problema está resuelto, pero en realidad no es lo mismo ser un mestizo de la Sierra Oaxaqueña que un mestizo del norte del país, o sea, como que estás homogenizando la identidad y más que unir a las personas como que la está rechazando. Y siento que esto es como que lo que dice esta parte de que digerir a los inmigrantes y disolver su idiosincrasia para privar a los otros de su otredad. Como que siento que eso es lo que no está sucediendo. Eh, Esta parte del texto me llama mucho la atención porque tal vez estoy siendo muy repetitivo, pero dice, a la fuga de un espacio político, social y cultural no corresponde casi nunca una demanda de plena adhesión a un nuevo espacio político, social y cultural. Eh, Esto me llama la atención porque aún así el simple hecho de moverte geográficamente no te cumple el eh, estar siendo parte del otro espacio al que estás llegando. Y me llama mucho la atención porque dice que las personas que se mueven de distintos espacios tienen la tendencia a buscar islas de semejanza o igualdad en medio del mar de la diversidad y la diferencia. O sea, como que los grupos de mexicoamericanos se refugian en ciertos colectivos como que parecidos y también siento que también es como que una parte como del regresar
intentar estar lo más parecido al espacio donde te fuiste, que aunque es imposible, te da un poco como de anestesia de lo más parecido a de donde vengo, porque la gente que se mueve geográficamente no se mueve por deseo, o sea, no se mueve porque quiere dejar el lugar, se mueve por aspectos sociales, políticos, inseguridad, etcétera, etcétera. Eh, Siguiendo con o sea, esta parte que dice, las fronteras siempre son vividas por los individuos como definiciones asimétricas, en que ellos son puestos siempre en el espacio debilitado. O sea, las fronteras siempre son un espacio en el que siempre estás en desventaja. Nunca hay como que un una igualación de derechos y tú siempre vas a estar como que en el vulnerable a el espacio que ocupas. También me llama mucho la atención, o sea, esto de que en algunos estados está la naturalización parcial y como hay ciertos delitos que ya no, o sea, ciertas acciones que ya son penalizadas, como por ejemplo esta que dice, la nueva medida se inscribe dentro de una colección profusa normativa tales como la que prohíbe a los empleadores coaccionar a empleados mediante la inducción del miedo a la deportación. O sea, eso ya es un delito que se puede penalizar, el hecho de meter miedo a que vas a llamar a la migra y deportarlos. Y bueno, en la película de la cocina que habla básicamente como de estos aspectos de inmigrantes, eh, me llama mucho la atención que se sigue haciendo esas prácticas como, pero no en el hecho de meterle miedo a los inmigrantes como de deportarlos, sino a los empleados, por ejemplo, esta cocina, el jefe les decía así como de que si seguía trabajando arduamente y como venía haciéndolo en tantos años, como que les iba a conceder aplicar una ley en la cual les iba a dar la ciudadanía estadounidense. Y eso realmente nunca pasaba, pero jugaba como que con la esperanza de las personas, ni más que un miedo de vas a ser deportado, es jugar como que con la esperanza de la gente de que algún día va a ser parte de este colectivo al que no puede acceder. Eh, y por ejemplo, en este filme o en esta película, eh, o sea, siento que el enfoque es visibilizar los problemas que suceden en los márgenes como de la cultura. Y no porque estos no sean visibilizados, no carecen como de importancia. Esa parte me encantó mucho porque dice, así como en la matemática se llama frontera un conjunto de puntos pertenecientes simultáneamente al espacio interior y al espacio exterior, la frontera semiótica es la suma de los traductores filtros bilingües pasados a través de las cuales un texto se traduce a otro lenguaje que se halla fuera de la semiosfera dada. Eh, en cuanto a este tema de el enriquecimiento cultural y de cómo ellos pertenecientes a otro lado, como que les llega información que ellos tienen como que traducir a lo que está sucediendo en ellos. Bueno, el, el ejemplo que quise, que quise como mencionar, que hace mucha énfasis en estos filtros bilingües, es como una exposición que vi en el Manuel Álvarez Bravo, en el centro fotográfico, donde se fotografiaban 15 años, donde, o sea, estas personas que ya nacieron en las fronteras y que ya son pertenecientes a este colectivo México-americano que se les conoce, ellos como que siguen teniendo tradiciones mexicanas, pero ya están como que tergiversadas esas tradiciones y se hacen como que a una nueva manera. Como por ejemplo en los 15 años de México, del país México, se hacen de cierta manera
Y como por siempre hay un hueco en estas fronteras como México-americanas que, o sea, ellos tienen una tradición, pero no saben cómo es la tradición completa y les toca como que inventar nuevas, nuevas, nuevos elementos en esa tradición. Y por ejemplo, en estos 15 años que vi en el Manuel Álvarez Bravo, como que eran quinceañeras como con chambelanes cholos o con tenis Nike o cosas así que ya se salieron como de la tradición, como que la tradición que se ha manejado en México durante años y ellos como pasa por este filtro, ellos se imaginan cómo es y ya le agregan como que de su toque y me llama mucho la atención como que esta hibridación o esta mutación de una tradición, pero nace como de la carencia de estar en el espacio en el que se originó realmente. Y bueno, para terminar me llamó mucho la atención como que ya el conocer bien, o sea, o sea, este concepto de fronteras y cómo se permea en la vida diaria, no solo de, bueno, la película claramente se marca de la frontera de México-Estados Unidos, pero me invita mucho a como reflexionar las fronteras a las que estamos expuestos en cuanto a fronteras duras, como por ejemplo las fronteras que son como jerarquías sociales, lugares a los que no podemos entrar por ciertas características de nuestra persona. Y como que me llama mucho la atención como que el cómo tratarlo en un proyecto. Y para finalizar el texto dice que aunque la película sí narra, em, sí narra como ciertas problemáticas, no deja de ser heterogénea y, y como que pone a Carlos como en el papel de la víctima, que sí es víctima en muchos aspectos, pero como que tal vez peca un poco de este es el bueno, este es el malo. Carlos es el bueno, este es el malo. Cuando las relaciones como interpersonales de estos acontecimientos en cuanto a las fronteras son más complejas que un simple bueno y malo. Me encanta que el texto también lo finaliza así como de que es un algo heterogéneo y que también se tiene como que tomar ambas partes para una síntesis más, si se puede decir, más como fiel a la realidad, que eso puede sonar como que muy ambiguo, pero pues nada, como que me llama mucho la atención este texto y pues nada, como que este tema de las fronteras como que me llama mucho la atención, no es como aplicarlo a proyectos futuros.